Yo quisiera empezar con afianzar algunos temas relacionados mucho con la jerga del cambio climático, que se usan mucho, pero que están como allá, ¿no? En las COPs, en internacional, en las mediciones, etcétera, y poco en nuestras propias representaciones. Quiero arrancar con el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo diríamos cuál sería la definición de vulnerabilidad? Es el grado hasta el cual un sistema, ya sea social o natural, es capaz o incapaz para hacer frente a esa amenaza. La amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno peligroso, ya sea natural o humano, en un lugar y en un tiempo determinado. El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño frente a un fenómeno peligroso. Si aquí viene una amenaza y mi riesgo es que esa amenaza signifique un riesgo para un sistema natural, personal, etc. Y es una triada que es la amenaza más el riesgo es igual al grado de vulnerabilidad. Entre más grande la amenaza, más grande mi riesgo, yo voy a ser una persona más vulnerable. Y la creación de capacidades reduce la vulnerabilidad. Este es un concepto muy importante en términos de cómo pensar frente a fenómenos como los que nos están contando del cambio climático, cómo podemos reducir nuestra vulnerabilidad como países, como personas, como sistemas sociales o naturales frente a todas las amenazas que vienen de él. Un poquito como resumen, que el cambio climático es un problema del modelo de desarrollo y no es un asunto de carácter ambiental. Sí tiene mucho impacto en todos estos asuntos ambientales, pero ya Carlos mismo nos decía, y si no lo relacionamos con la política económica y seguimos con una política económica que sigue una tendencia y una inercia del modelo generador de gases de efecto invernadero, de desigualdades sociales, pues le podemos patalear durísimo al medio ambiente y la política económica va por otro lado. Tenemos que ir a ver esas vulnerabilidades y esas desigualdades sociales, no solo para disminuir vulnerabilidad, sino la posibilidad de contribución de grandes grupos sociales a la modificación del modelo que está generando el incremento de la temperatura y con ello los efectos del cambio climático. Podemos tener una visión muy optimista o una muy pesimista, ¿no? Ahí se paren este carro y nos vamos a bajar. De todas maneras, sabemos que hay una inercia que va a seguir, o volteamos el carro, ¿no? Volteamos el modelo de desarrollo, más que querer pararlo y a ver si nos alcanza. Vamos muy atrás, vamos muy despacio, ¿no? A las necesidades que tiene en términos de verdad de poder modificar esto, pero sí pasa por una idea de que hay que voltear el carro del desarrollo, o quizás tirarlo, inventar otro carro como nos proponía Carlos allí, o a lo mejor tenemos que pensar en un modelo menos global, en sistemas más locales. Tenemos de telón de fondo toda esta realidad que pone en cuestión la base material de la vida de las personas. Ya nos decía que es un asunto global, con responsabilidades e impactos compartidos y diferenciados, y entonces nos estamos trayendo acá a un nivel desde una escala muy global hasta una escala, después decimos nacional, hasta otra escala nacional, subnacional y espacios locales. Y eso es muy importante no perderlo de vista, porque estos modelos macro con los que se habla siempre del cambio climático son muy grandotes, son modelos que además tienen muchos grados de incertidumbre, y que cuando llegamos a espacios locales y territorio hay como unas escalas que no alcanzan a juntarse, y por eso la acción de ir documentando también a nivel local con estas preguntas que yo trataba de acercar, de bueno, ¿cómo vamos de esto global bajándolo? Claro, está dicho desde hace muchos años que esto iba a pasar y pasó, ¿no es cierto? O sea, no podemos detener esos conocimientos que se planteaban desde estos modelos que estaban así, se quedaron hasta chiquitos, pero por otro lado también todo lo que ocurre a nivel de territorio y esos saberes de los que se hablaban se tienen que ir encarzando de alguna manera, ¿no? Y este cambio climático profundiza las desigualdades sociales previas. No es que inventaba la desigualdad de género, el cambio climático, ni la étnica, ni la de clase, ni la de edad, pero sí las está profundizando. Y las profundiza más en la medida en que no las vemos, ¿no? Y tratamos, pues para la comunidad va la estrategia de adaptación, y para el sector forestal y para el transporte
sin mirar qué está pasando en estas comunidades, estos sectores, estos países, estas regiones, a nivel de desigualdades que tienen impactos diferenciados, pero también las acciones que se proponen pueden estar agravando las desigualdades o reduciéndolas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bajarle a la población, había esta política neomalthusiana durísima, con eso íbamos a contribuir de manera muy importante a que ya la cosa no estuviera tan fea para la sustentabilidad. Fue tan fuerte la discusión en Río que las feministas sacaron un acuerdo que se llamaba Población y Medio Ambiente, no género. ¿Qué es lo que el género nos permite ver? Y el género aporta no solo el tema de colocar en el centro las dimensiones sociales del desarrollo, sino las de las mujeres, pero también otras. Y por eso es una contribución interesante. Ya nos quedó chiquito solo hablar de mujeres y de hombres. No podemos dejar de mirarlo porque está intersectado con otras formas de desigualdad. Está presente en población indígena, sí, hombres y mujeres. ¿Y allá hay desigualdades? Sí. ¿Fuertes? Sí. La clase allí se está intersectando también con pobreza, también con género, también con etnicidad, estos patrones de discriminación. ¿A qué se refiere la discriminación? Si lo lleváramos a un lenguaje de género, es una desigualdad de trato. Y después, así era antes, es así. Sigue habiendo una gran discriminación a las poblaciones indígenas por el solo hecho de ser indígenas, y tenemos un estereotipo: son atrasados, son maleducados, son feo. Discriminación se refiere a desigualdad de trato. Las desigualdades de clase se refieren a condiciones socioeconómicas y nos habla de formas de explotación, de dominación de los que tienen el dinero, el capital, y los que no lo tienen. En la medida en que el concepto de clase devino estridente y ya no es tan comúnmente aceptado, hoy se habla de desigualdades económicas, ¿no? Y esas desigualdades económicas se están refiriendo de una manera general como a la pobreza. Hay mucha discusión en torno a estos conceptos, porque esta noción de pobreza o no pobreza o de desigualdad socioeconómica sigue siendo medida exclusivamente con criterios, indicadores de carácter económico. Abrieron el abanico, ¿sí se acuerdan? Dimensiones distintas de la pobreza, ¿sí? Ya no es solo la pobreza de ingresos, nos hablan de la pobreza de capacidades, hay como un abanico más amplio y hay toda una discusión en torno a este tema. Digamos, pues ya hay otras propuestas de decir, no miras la pobreza solo en términos de indicadores de carácter económico, sino otros. Y hay un señor que se llama Max Neff. A mí me encanta, tiene una tabla muy bonita que te rompe con estos esquemas. El otro es Amartya Sen, que es muy conocido, pero que pues se lo comió las Naciones Unidas con 3 indicadores que se quedan muy cortos, que tienen que ver con salud, esperanza de vida e ingresos. Hay datos muy interesantes que no se están trabajando y que desde la perspectiva de género también. Hay uno que me encanta, ya me voy a callar, pero véanlo, échenle un ojo, que se llaman el Sistema de Cuentas Nacionales del Trabajo No Remunerado de los Hogares. Y me gusta mucho porque te dice, mira, ¿cuánto tiempo trabajan hombres y mujeres en actividades no remuneradas en los hogares desde una perspectiva amplia? Y luego le saca un valor equivalente y luego lo compara con lo que se podría hacer con ese aporte de hombres y mujeres al trabajo no remunerado en los hogares. 70 y algo por ciento, ¿quién creen? Mujeres, 20 y algo por ciento los hombres. En 2014 o 15 anda alrededor de entre el 25 y el 24% del PIB en valor equivalente. Ese es el valor económico del trabajo que no se ve, que no entra al mercado, pero que produce bienes y servicios para la vida indispensables. Échenle un ojo porque ahí ya una se convierte al género aunque no quiera. Es tan contundente. En salud, que hablábamos aquí ahora del tema de salud, te dice con el aporte que tienen los hogares al cuidado de la salud de primer nivel, corresponde al total del presupuesto de gastos hospitalarios del país. O sea, si las mujeres dejaran de cuidar en los hogares, pues se tendría que destinar el total de los gastos hospitalarios a atención de primer nivel.
Las desigualdades de género se relacionan directamente con la capacidad de las mujeres y los hombres para hacer frente a las causas y a los efectos del cambio climático. Y me gusta mucho hablar de causas porque a veces solo vemos los impactos diferenciados en hombres y mujeres y tal, y no en las causas. Cuando hablo de causas me estoy refiriendo a lo que está provocando el cambio climático, que es la generación de emisiones. ¿Cómo le medimos allí el género? ¿Le podemos medir? ¿No le podemos medir? Es súper interesante. En México, el sector transporte, ¿habrá diferencia en el uso de transporte de hombres y mujeres? Lo habrá. ¿Se relacionará con la forma en que estamos y la cantidad que estamos emitiendo emisiones? Sí. ¿Podría ser de otra manera? Sí. Algunos estudios se están empezando a documentar, para ponerle número, pero pues las mujeres, por las múltiples jornadas y actividades que realizamos, hacemos muchos viajes en el día. Lleva al niño a la escuela, regresa, te vete por él y luego lo llevas a la gimnasia, y luego por la abuela y tomo. En una división tradicional del trabajo que sigue siendo así, 40% de las mujeres están incorporadas al mercado laboral, ya el día de hoy, de su PA femenina, sí, ya son un montón, pero sus trayectorias son interrumpidas, sus trabajos son más cortos, porque la otra parte del trabajo doméstico no remunerado pues no ha cambiado en la misma proporción. Nada más vamos en el 22, y algunas tareitas hacen los hombres, otras no. Si van a las compras, si llevan a los niños y a las niñas a la escuela, si hacen los cuidados de salud, no tanto. Si hacen la comida, un poquito menos. Si lavan la ropa, no les gusta. Y además el factor de corporativo, ¿no? O sea, del modelo de desarrollo y de emisiones, pues, ¿quiénes son los líderes de las corporaciones? Pues, en su mayoría son hombres. Ah, qué bueno que lo dices, ¿verdad? Y acá estábamos con el tema de energía y no logramos localizar esta división sexual del trabajo a niveles macro porque no lo vemos y no lo medimos, ¿no? Pero si yo que estudié minería y nos dicen, no, ya, ahora sí la minería, las mujeres están para arriba, no es cierto. O sea, no es cierto. Ya cuando se mide en términos de la incorporación de las mujeres en las empresas mineras, no alcanza ni el 7%, y además muy segmentado en los puestos de arriba menos, en los de abajo, como siempre, las mujeres en los servicios, en las oficinas, etcétera, ¿no? Y si hay una contribución diferenciada de hombres y mujeres, que no quiere decir que los hombres emiten más, seguramente eso saldría por las posiciones de poder que tienen, pero no necesariamente en todos los sectores y de todas las maneras, como este del transporte que yo mencionaba. Entonces hay que documentarlo, hay que mirarlo, hay que verlo, porque si no estamos haciendo políticas ciegas a esta diferenciación social que es tan importante en términos no solo de las consecuencias, sino también de las causas, ¿no? Ah, sí, vamos a mitigar, órale, está bueno, pero si no tenemos políticas asertivas bien diseñadas, los resultados van a ser más pobres, pero además van a contribuir a aumentar las desigualdades. Cuando tratamos igual a desiguales, estamos haciendo crecer las brechas de desigualdad. No, es que yo no discrimino, aquí trato igual a los hombres y a las mujeres. Pues ya la regaste, manito, porque no estamos en condición de igualdad que nos permita decir, pues los trato igual. No están discriminando a los hombres. ¿Por qué no hay un instituto de los hombres? Organícense, carnales. Pero hay una razón histórica por la que los hombres no tienen su instituto. Pero ¿cómo vamos emparejando el piso? ¿No? Ya entró mucho más, ya está allí colocado en el escenario, pero en el fondo de nuestros corazones, hombres y mujeres, seguimos reproduciendo un montón de patrones, ¿no? Y romper esos estereotipos nos cuesta muchísimo, muchísimo trabajo. Son estereotipos que, aunque creemos que ya no están, brincan al escenario social todo el tiempo y brincan a las políticas públicas todo el tiempo. Por eso las mujeres en las COPs hayan estado insistiendo en que tiene que haber políticas climáticas con enfoque de género. Es muy importante no la valoración, sino la valoración de los aportes que tienen mujeres, hombres, comunidades indígenas, etcétera, para hacer medidas de adaptación y mitigación que simplemente igual no se ven como el trabajo no remunerado. No se ven. Hay un montón de conocimientos allí.
construidos y un montón de conocimientos que no están allí. Y esto es súper interesante mirarlo. O sea, yo les decía, en Tabasco para enfrentar inundaciones son los maestros y las maestras. Los diseños de programas de protección civil en Tabasco son muy eficientes. Ustedes síganlo. Se muere muy poquita gente, la recuperación es más rápida, etcétera, porque tienen muchos saberes y experiencias, porque ellos han enfrentado inundaciones históricamente. Pero también no hay una perspectiva de más largo plazo como implica el cambio climático. Cuando nos hablan de escenarios acá, nos hablan más del 2050 y del 2000, pues no sé cuántas generaciones van a haber pasado allí. La noción temporal que nos implica el cambio climático y la noción temporal de los conocimientos de las personas está muy desfasado, y eso es muy importante buscar empatarlo. Cuando yo trabajo en comunidad, les digo cómo se lo imaginan y hablan de sus hijas, hijos y de sus nietos y nietas al. ¿Cuántas generaciones son esas? Son todos 40 años, ¿no? Les restamos los 20 que ya pasaron, una generación. Los que decíamos es que queremos un mejor futuro para nuestros hijos y hijas, y el cambio climático nos plantea escenarios temporales más grandes. Esa es la noción temporal que tenemos que empatar para esa necesidad de tenemos que voltear el carro del desarrollo. Esta visión de las desigualdades y de las dimensiones sociales del cambio climático son fundamentales, no las podemos dejar de lado, y colocar el tema de las desigualdades no solo de los países, no solo de las regiones, sino también de todos los sistemas sociales que van desde las familias hasta los ámbitos internacionales, empresas transnacionales, las negociadoras y negociadores en los acuerdos. No está estructurado como tal en México, pero sí sabemos que la defensa de los bienes naturales, de los recursos, de parar los megaproyectos que son dañinos y que son muy asociados a grandes emisiones y a escasez de agua y a todos los escenarios, son mujeres. Muchas mujeres han estado allí, pero otra vez a la hora de ir a la toma de decisiones, ahí se nos vuelve otra vez a voltear el asunto, ¿no? ¿Y cuáles son los temas estructurales que están impidiendo que las mujeres estemos allí? Que no es ninguna garantía de que ya va a estar poca madre o poco padre, sino simplemente un tema de perspectiva y de visión de la diversidad de una sociedad que somos. Queremos ir a nuevas formas, a nuevos pensamientos, a nuevos modelos, a nuevas formas de producción y consumo que eviten esta catástrofe civilizatoria, pero seguimos reproduciendo visiones parciales. ¿Qué aportan las visiones femeninas a una nueva noción de bienestar, a una nueva forma de relación entre las personas, a una nueva forma de relación entre las personas y los bienes naturales? ¿Qué aportan desde la marginalidad? Pues un chingo. Visiones de mucha resistencia, resistencia social, desde las márgenes impresionante. Yo les digo, sin temor a equivocarme, que la gran crisis del campo mexicano hubiera sido 5 veces más si no hubiera habido el colchón femenino para tolerar este gran desfondamiento de las políticas rurales en México. Y desde allí se construyó también nuevas formas de entender la tierra y el territorio. Y eso es lo que están haciendo defensoras y defensores, diciendo, sí, no, nos importa mucho el agua, nos importa mucho el agua, no solo la tierra, no solo los cultivos, como veíamos aquí, sino el agua. Cuando se ponen en cuestión el agua, las mujeres saltan en las comunidades y ya no tienen para atrás, les importa mucho la salud. Les llega el tema de salud para niños y niñas y el cuidado de las personas y tal, y las mujeres están allí. Pero otra vez, las decisiones, y vénganse a la negociación y tal, ya no. Y luego ya se emparejó un poquito más, pero tenemos que estarlo peleando permanentemente. No queremos voltear la tortilla de género, se los prometo. Lo que queremos es contribuir a darle la vuelta a esta noción de desarrollo del bienestar y de qué tenemos que hacer en relación a las políticas climáticas. Un activismo, ustedes son activistas, más efectivo si tenemos mayor fuerza social, incluimos de una manera mucho más protagónica a estas poblaciones que no tienen voz. La visión de los indígenas, la visión de la pobreza urbana y rural, la visión de las mujeres, la visión de las adultas y adultos mayores,
vamos a hacer algo más chido y además vamos a tener una fuerza social más grande. Es muy importante que veamos todas estas formas de representación social mucho más ricas, sobre todo aquellos que por razones estructurales están viviendo asimetrías y desigualdades y su voz, su participación no se está escuchando. No somos grupos vulnerables, alguien por ahí dijo. Las mujeres, los indígenas, primero no somos grupos. Imagínense si el 52% de la población somos grupos. No somos grupos. No somos vulnerables per se. No somos por naturaleza. Ay, es que la mujercita que no vaya al riesgo de pagar el incendio, ¿no? Pues hay unas que les gusta el riesgo y otras que no. Y hay hombres que les gusta el riesgo y otros que no. ¿No es cierto? Y se aprende. Se aprende a apagar incendios, y se aprende a hacer vigilancia ambiental, y se aprende a rescatar ríos, y se aprende a rescatar cuerpos de agua, y se aprende protección civil. ¿Y a quién le llega la información? ¿Y cómo se forman los comités de protección civil? Échale un ojo. No es que yo esté intercada con mi género, pero échale un ojo, vean las fotos, vean cómo se constituyen, cómo se conforman los consejos del agua, cómo se forman los comités del agua, a dónde van los programas de reforestación. Ya no se diga las capturas de carbono y el Red++, ¿no? Con su moño de género, que no tiene nada que ver porque las mujeres están excluidas de los bosques y mucho más de los repartos. Ni siquiera les llegan los servicios ambientales, menos el carbono que se va a dejar de capturar, ¿no? Entonces es muy importante que se accedan a los recursos, a las propuestas, a la toma de decisiones en igualdad de condiciones. ¿Cómo estructuramos una participación que permita que estas dimensiones del cambio climático estén consideradas en los fondos presupuestales, para irle dando para atrás y que pueda ser en igualdad de condiciones? Esta igualdad de condiciones no se crea porque yo diga, ahora sí ya todos juntitos. No, son relaciones de poder y hay que estarlas peleando, ¿no? Y la capacitación técnica, social, política y ambiental tiene que tender a romper esos estereotipos de género. Entonces, en estas capacitaciones técnicas de todo tipo, desde el uso de la tecnología hasta las brechas cortafuego, tenemos que ir rompiendo esos estereotipos de género.